A mí por lo menos me hace bastante bien estar acá, poder participar de esto que hacemos, que es alabar a Dios y glorificarlo. Y también nutrirnos, ¿sí?, con la palabra, pero también nutrirnos del amor los unos por los otros, ¿no? Yo sé que a veces es un poco complicado y algunas caras capaz que no queremos ver, pero créanme que hace muy bien ver las caras de aquellos que no nos agradan tanto, porque nos ayuda a edificar y construir nuestra vida cristiana, créanme. Esto lo digo un poco en chiste, pero ustedes espero que me entiendan a lo que quiero llegar. Bueno, sin más preámbulos, me toca predicar a mí, lamentablemente, no había otro. Se agotó la lista de personas que podían predicar. Si alguno se quiere sumar después, ahí hablan con el pastor. No quiero a nadie más. Bueno, cállate, Leo. Hermanos, yo soy muy malo para títulos. Soy malísimo. Eternamente, mis 32 años fue así. Pero cuando yo pensaba en esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que es algo que viene ya hablando hace mucho tiempo a mi vida y yo intentando pensarla, y no solo pensarla, sino llevarla a la práctica, llevarla al día a día, me puse a pensar en lo que significa, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros, en el contexto en que nos desarrollamos, en el contexto en que nos relacionamos con otras personas, en el contexto en que vivimos, social, económico, cultural, hay una banda de cosas que de alguna manera se nos impone, ¿sí?, como parte de esa sociedad. Se nos impone practicarlas. Hay un montón de cosas, no sé, ideas, pensamientos, costumbres. Por ejemplo, el mate es algo que uno nace y ya está ahí y uno lo adquiere con el tiempo. Y entre esas cosas también se filtran pensamientos, ideas, filosofías que nos llevan a practicar la vida de determinada manera. Y cuando yo pensaba en este versículo que vamos a leer, pensaba que de repente muchas de esas cosas que practicamos, sea inconsciente o consciente, están a veces distantes de lo que Dios espera de nosotros. Entonces me puse a pensar en este versículo de Primera de Pedro. La Dani está nerviosa porque no le pasé las cosas antes. Primera de Pedro 1. Me ponía a pensar en estos versículos que dicen así, los versículos 14 y 15. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tan como Dios, quien los eligió, es santo. Bueno, ahí cambia un poquito, pero la idea es la misma. Y bueno, yo pensaba en esto, ¿no? Que la base de estos versículos, de esto que acabamos de leer, está en el hecho de ser santos. Y me llevaba a pensar, santo significa consagrado, apartado para Dios, ¿no? Entonces me llevaba a pensar en nuestras vidas y cómo éstas pueden ser vidas consagradas a Dios. Cómo mi vida puede ser consagrada a Dios. ¿De qué manera yo, en el contexto en que vivo y me desarrollo y me relaciono, puedo tener una vida que esté consagrada a Dios? Y en la base de estos versículos yo encontré tres cosas importantes.
que dicen así. La primera es que vivan como hijos obedientes. Hijos obedientes. Y la palabra obediencia, ¿sí? Yo quiero que piensen conmigo en esto. La palabra obediencia es una palabra que a veces incomoda un poco. Incomoda un poco. O bastante. Digo un poco como para no ir tan de frente, pero incomoda bastante esta palabra. Por ejemplo, a mí como hijo, voy a decir, me molestaba que nos digan o que me digan a mí, mis papás me digan, hijo, obedecé. Te estoy diciendo que hagas, obedecé. Sí, eso era lo mínimo, pero no entremos en detalles. Pero como padres, hoy gracias a Dios me toca vivir esa experiencia, ya hace 1 año y medio, y como padre me di cuenta que tenemos ciertas expectativas cuando nosotros le decimos algo a nuestros hijos o para que nos hagan caso, ¿no? Tenemos ciertas expectativas, primero de que nos obedezcan, de que hagan lo que le estoy pidiendo, ¿no? Pero ahí viene esa parte del hijo que no quiere obedecer. Y a mí me pasa mucho con Naomi, que de repente estamos con la Pri y nos dimos cuenta ya de que no funciona. Decirle, Naomi, no. Y por ahí ella simplemente se hace la sorda o simplemente nos mira y dice no y sigue haciendo lo que está haciendo. Y bueno, así varias veces se ha caído, se ha quemado, ha pasado varias cosas. Pero pensando en la obediencia me daba cuenta de eso, de que no importa en qué área estemos de nuestras vidas, siempre es una palabra que nos retuerce un poco por dentro y nos incomoda. Pero cuando dice vivan como hijos obedientes de Dios, pienso que Dios no es muy diferente que cualquiera de nosotros. Él, como padre, él tiene expectativa de que nosotros, como sus hijos, le obedezcamos. Pero no apenas porque hay que cumplir con un mandato, sino porque Él sabe lo que es conveniente para nosotros. Moisés, por ejemplo, insistía con el pueblo de Israel para que fueran obedientes. Y también hay un salmo. Voy a leer de acá, no hace falta. El Salmo 119, 101, en la versión NTV, dice: me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Y Moisés también insistía con el pueblo de Israel, por ejemplo, en Deuteronomio. Esta es... Moisés insistía, pero esta era la ley que decía... Ya lo encuentro. Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Entonces, cuando Dios busca nuestra obediencia, Él la busca para que nosotros podamos andar en esta vida, no solo como hijos obedientes, sino también para que los demás puedan ver que en nosotros vive Dios, en nosotros está Dios y está su palabra, y que ellos puedan también entender y conocerlo a Dios. Entonces,
para vivir una vida consagrada a Dios, necesitamos andar como hijos obedientes. ¿Obedeciendo qué? Su palabra. No como ley, sino obedeciendo por amor. Pero para eso, y esto es lo segundo que encontraba en este versículo, que nosotros para eso, para poder ser un hijo obediente y tener esa vida consagrada a Dios, es necesario que a veces quitemos de nosotros varias cosas que fuimos antes de conocer a Cristo. Porque dice el versículo, dice el versículo de Primera de Pedro, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y esto es lo segundo. Para tener una vida consagrada y de obediencia a Dios, necesitamos deshacernos de esas cosas viejas, de nuestra vieja manera de vivir. Entonces, como yo decía al principio, muchas veces adquirimos hábitos o costumbres, no que por ley estén mal, pero sí que de repente ellas las practicábamos por ignorancia, pero ahora conociendo a Cristo sabemos y podemos ver a la luz de la palabra cuáles son esas cosas que son necesarias cambiar. Y este es un proceso de relación con Dios. Si yo no soy un hijo obediente, si no busco a Dios y obedezco su palabra, entonces nunca voy a saber qué son aquellas cosas. No podemos esperar y ni siquiera ser jueces de otros y decirles, vos tenés que cambiar esto y lo otro y aquello. Necesitamos entrar en ese proceso de relación con Dios donde Él mismo, por su Espíritu Santo, nos dice por medio de su palabra y nos convence por su Espíritu cuáles son aquellas cosas. Generalmente lo que nos impide, los chicos, unos amigos, lo que nos impide ser santos o lo que nos impide llegar a ese punto justamente es nuestra carne, que bíblicamente es lo que somos antes de conocer a Cristo. Nuestra carne es aquello que está en combate constantemente con lo que es espiritual, con lo que es de Dios, ¿sí? Dice Efesios 2, del 1 al 3. Yo lo leo de acá, si ustedes los quieren seguir de ahí. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. De los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, esto es lo que nosotros éramos, ¿sí? A partir de Cristo, las cosas empiezan a cambiar porque su presencia empieza a estar en nuestras vidas y eso comienza a transformar lo que somos. No porque haya una ley que nos determine cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra vestimenta, cómo debe ser nuestra habla, nuestros pensamientos. No hay una ley que se nos imponga. En la gracia nosotros aprendemos como hijos a andar por este camino y tenemos que tener la determinación para esto. En Gálatas 5:24
Porque uno se pregunta, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo funciona eso? En Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Déjame acá. Dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Clarísimo. Una vida consagrada puede consagrarse a partir de que entendemos esto. Si nosotros no entendemos esto, no podemos consagrar nuestras vidas a Dios. O sea, no podemos vivir una vida de obediencia y de entrega a Dios. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo la idea, el concepto, a lo que estoy apuntando? Y acá yo quiero destacar algo, porque a veces pensamos que esta parte se aplica a aquellos que son nuevos, de repente. Decimos, no, bueno, pero el hermano que llegó hace poco, mirá, aquel todavía no crucificó toda la parte pecaminosa, dice. ¿No? Porque vemos que reacciona de mala manera. O, viste, estamos ahí siempre evaluando a la luz de la palabra a los otros. Pero nunca nos evaluamos, o casi nunca, si quiero ser más ameno, sacar un poco el pie del acelerador, pero la mayoría de las veces nosotros no nos evaluamos. Y es porque tenemos dificultades para reconocer. Como dije, hay una lucha constante de la carne con el espíritu, que la carne no le va a permitir al espíritu convencernos de que en nosotros no hay arrepentimiento. Y a veces pasamos tantos años en esta vida, vamos a decir, socialmente eclesiástica, por poner un... Yo dije que era malo con los títulos, pero por poner una idea, nos acostumbramos. Y eso es muy grave. No nos podemos acostumbrar. No piensen que porque están acá hace mucho tiempo o porque saben mucho de la Biblia, no piensen que todavía no hay cosas para entregar. Nuestra consagración es constante, porque hasta que Cristo no vuelva, no hay perfección. Entonces, yo me lo planteaba a mí mismo y me decía, bueno, necesito pensar bien cuáles son mis actitudes con mis hermanos, cómo me relaciono con ellos, porque a partir de ello yo voy a entender qué cosas me son necesarias aún cambiar de mi carácter, de mi carne. Por ejemplo, me pasó de que por haber viajado a varios países, de tener la oportunidad de hacer un curso, de haber aprendido cosas, me pasó de pensar que yo de repente era mejor que algún otro. Me pasó. Y no tengo miedo de reconocerlo porque sé que es Dios trabajando en mi vida cuando yo me doy cuenta de estas cosas. Pero es lo que sigue lo que va a cambiar. Es mi actitud de ser un hijo obediente y humillarme, de negarme a mí mismo y seguir a Cristo en ese ejemplo. Por eso es importante que estemos siempre dispuestos a vencer la carne. No se acostumbren, no se queden acomodados en el lugar que están. Hay muchos que se acomodan, hay muchos que dicen, no, pero acá estoy bien. Esto es lo que yo sé que Dios me está llamando a hacer y veo los frutos. Sí, frutos hay porque eso depende de Dios. Pero nuestras vidas tienen que tener una entrega constante, diariamente. Por eso Jesús decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces no nos olvidemos de eso.
Lo tercero, en los versículos de esta carta de Pedro, que dicho sea de paso, no fue una carta escrita específicamente por algún problema en particular que se estaba dando en una determinada iglesia, en una determinada comunidad. La carta de Pedro se entiende de alguna manera que es una carta general para todos aquellos que están y pertenecen a Cristo. Entonces, si tu vida está y pertenece a Cristo, esta es una carta para vos. Como decía, lo tercero en esta vida consagrada a Dios, de ser santos, ese llamado de ser santos, tiene que ver con la última parte del versículo, que dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. O sea que el tercer punto tiene que ver con el hecho de tomar como ejemplo y como modelo a Dios y la persona de Cristo. Mientras preparaba esta predicación, un comentario bíblico decía la siguiente frase: la nueva vida no está centrada en lo bueno que se es o se hace, más bien en aquel quien nos ha llamado. Entonces, una nueva vida en Cristo no tiene que ver con el hecho de ser bueno o hacer cosas buenas, sino que está centrada en la persona de Cristo en nosotros. Si nosotros no andamos y vivimos como Cristo, si no tomamos como ejemplo a Él, entonces nunca vamos a entender el concepto de la vida cristiana puramente. Hasta que hasta que ustedes no lo tomen, no se rían, hasta que ustedes no lo tomen como ese modelo a seguir y pongan sus vidas como delante de un espejo, Él siendo el espejo, nunca van a entender y ver qué es aquello que nosotros necesitamos entregar y consagrar a Dios para que Él haga en nuestras vidas, conforme a su voluntad, lo que Él quiera. Por eso el ser santos no está relacionado a actos o prácticas religiosas. Cuidado con eso. El ser santo no está relacionado a actos o prácticas religiosas. Hay muchos que se confunden en esta parte y como que se hostigan y se culpan y cargan con peso, con ley, con cosas que de repente no le permiten avanzar en la vida cristiana, les impide desarrollar una relación con Cristo y desarrolla una vida religiosa, ¿sí? Porque carga con culpa, con esa cosa que, no, pero mirá, hice mal, no, y ahora no, tengo que hacer así, pero no es natural, o sea, como estoy en portugués, sí, dame un poco de agua, por favor. No es una práctica religiosa, o sea, no es algo que yo tengo que hacer constantemente para cumplir con aquello que quiero. Gracias. Con aquello que quiero cumplir, a donde quiero llegar porque entiendo que la religión o las cosas son de esta manera. Tenemos que entender que la vida de santidad, la vida de santo, se desarrolla a partir de nuestra relación con Dios. Por eso tiene que ver con esta dedicación constante y completa de todas las áreas de nuestra vida.
de todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que a veces es medio complicado. Yo sé, créanme, yo sé que es complicado entregar ciertas cosas. Es difícil, nos cuesta, y de hecho muchos nos enfrentamos a Dios y luchamos de alguna manera para no hacerlo. Pero cuando Dios entra en nuestras vidas y nosotros le entregamos nuestras vidas a Él, las consagramos, como dije al principio, Él espera obediencia de nosotros. Y Él nos dice así: bueno, ¿vos querés una relación conmigo? Mirá, yo te enseño cómo es. Por acá hacemos así, esto no te conviene, esto déjalo. Pero siempre estamos ahí en esa lucha, no queriendo un paso más. Muchas veces por miedo, otras porque somos inseguros, otras porque todavía preferimos mantener las formas o los pensamientos, cosas que se arraigan en nuestra mente y no las queremos soltar. Filipenses 2:8, y esto pensando en el modelo de Cristo, dice, es un versículo muy conocido, dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros queremos dar un paso más, porque pensamos que eso es suficiente, porque pensamos que lo que practicamos y hacemos y cómo lo llevamos está bien. Pero Dios quiere nuestras vidas completas. Él no quiere una parte. Él, cuando se relaciona con cada uno de nosotros, se relaciona tal como es, en toda su esencia. Y Él quiere eso, que nosotros entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo. Esa es la base de una vida consagrada a Dios. A mí me cuesta también. Es muy difícil. Porque estamos ahí constantemente luchando con nuestra carne para no hacer lo que Dios nos pide. No queremos pagar precio. Pero si lo vamos a tomar a Jesús como modelo, tenemos que entender eso. Obediente hasta la muerte. Él no negó nada de su vida por vos, por mí. Él lo dio todo. En obediencia a su Padre y por amor a cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero durante el mes de enero, muchas de las palabras que fueron transmitidas acá, de lo que fue enseñado, tanto acá cuanto en 143, mucho tuvo que ver con la práctica de una vida consagrada a Dios. Mucho tuvo que ver en cómo es nuestra relación con Dios y las cosas que pueden llegar a pasar y lo que espera Dios de nosotros. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso. ¿Lo piensan? ¿Lo analizan? ¿Llegan en casa y se olvidan lo que escucharon? ¿O después de que llegan lo repasan, le dan una escuchada más a la predicación? ¿Qué hacen? Porque no tiene sentido. Si no guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones para practicarla, entonces, como dijo Emiliano la semana pasada, andamos como necios. Construimos la casa sobre la arena.
Y Dios nos está llamando a la obediencia. Dios nos está llamando a una relación pura, real, una relación de verdad. Él no quiere sacrificios vanos, Él no quiere cosas religiosas, Él quiere una relación. ¿Y estamos esperando qué? Cristo vuelve. Pedro en el versículo 13 escribió: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Salvación inmerecida para nosotros, pero la hay. Y todavía estamos esperando a ver que Dios resuelva mis problemas, que Dios, ¿no? Que me vaya bien. De repente estoy esperando que las cosas me salgan redonditas como yo pienso que tienen que ser, porque lo pienso así, porque me enseñaron así. Pero no es eso. La Biblia constantemente, compartía ya él el miércoles, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que pasar, sufrir. No sé por qué esperamos que nos vaya bien todo el tiempo. Si la vida cristiana y una vida consagrada tiene que ver con una total entrega de mi vida a Él, ¿por qué estoy esperando cosas? Como dije, yo sé que no es fácil. Pero yo quiero invitarlos a que piensen en esto. Que se nutran de esto. Busquen más, hay un montón de cosas. Yo no puse todos los versículos que hay hablando de cómo es una vida consagrada a Dios, porque estaríamos toda la noche. Pero lleguen en casa, busquen, no sé, agarren la aplicación, pongan obediente, obediencia, consagración, entrega, salvación. Busquen, hay un montón de cosas. Y de hecho, a partir de esto, hay ya deriva en cómo nos tenemos que relacionar nosotros acá y durante la semana. Porque no es vernos las caras acá el domingo y ya está. Hay muchas otras cosas, no las voy a mencionar. Se estuvieron diciendo también un montón durante el mes de enero. Entonces, piensen, lean, busquen. Nútranse de la palabra de Dios y sobre todas las cosas vamos a ser obedientes. Seamos santos como Él es santo. Seamos santos porque Él nos llamó. Seamos santos porque lo amamos. Es un acto de obediencia, de amor. Somos salvos por fe y damos nuestro amor en obediencia a Dios. Entonces yo quiero que ahora nos tomemos este tiempo para pensar. Que ahí donde están, yo sé que pueden estar cansados, que el calor puede ser medio agobiante, que de repente tienen sed, o que de repente están cansados porque fue un día diferente, no sé, miles de cosas. Pero hagan un esfuerzo y tómense este tiempo. Si quieren cerrar sus ojos, si quieren dejarlos abiertos, yo lo único que les pido es no se distraigan. Y piensen en ese llamado de Dios. Piensen a Dios como alguien que está constantemente ahí, parado al lado de ustedes, cerca de ustedes, en ustedes, y llamándolos. ¡Hey, vení! Dios está cerca constantemente llamándonos a la obediencia, no porque Él quiera que nosotros hagamos esto para cumplir con mandatos, sino porque Él sabe y conoce nuestras vidas y sabe y conoce cuáles son las cosas perfectas, buenas, agradables para cada uno de nosotros. Entonces tomate este tiempo y comenzá a orar. Comenzá a orar, comenzá a decirle a Dios todo lo que hay en tu corazón. Y si realmente querés, consagrar tu vida a Dios, porque entendés que en Cristo hay salvación y que mientras aguardamos su llegada,
nos derramamos delante de su presencia como ofrenda viva delante de su altar. Si realmente querés entregar tu vida a Cristo y andar y vivir conforme a su palabra, conforme a lo que Cristo hizo, nos enseñó y cómo Él anduvo también acá en la tierra, entonces yo te invito a que hagas una oración de entrega, una oración de consagración, donde vos pongas tu vida delante de Dios y con tus propias palabras le digas: Dios, yo quiero, sí, tener una relación contigo, entregar mi vida y cada día consagrarme más y más y más solamente a ti, porque te amo. Tómate ese momento, pensalo bien, porque cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, Dios comienza a trabajar, comienza a tocar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y comienzan a salir aquellas cosas que no son de su agrado, y comienzan a aparecer cosas que están en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas que nos impiden tener esa relación con Dios, ya sea pecado, ya sea ideologías que son contrarias a su voluntad, ya sea cualquier cosa. Dios está ahí dispuesto a hacer un proceso en tu vida donde Él te lleve cada día a establecer esta relación de una manera natural, de una manera linda, de una manera donde Él pueda hablar tu vida y vos lo puedas escuchar. Entonces entrega tu vida a Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia en este momento, Señor, como siervo tuyo, Señor, porque he decidido entregar mi vida a ti, porque he decidido seguir a Cristo, porque he decidido, Señor, ya no mirar para mis propios deseos, sino que he decidido, Señor, aceptar ese llamado a ser santo. Y quiero entregar mi vida completamente a ti, Señor. Todas las áreas de mi vida, todo aquello que corresponde, Señor, a mi vida, Señor, yo quiero ahora entregarlo en tus manos. Y te ruego, Espíritu Santo, que escuches las oraciones de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Espíritu Santo, que comiences a ministrar, que comiences a tocar sus corazones, que comiences a tocar sus mentes, que los libres de todo pensamiento, Señor, que se opone a tu voluntad, que se opone a ti, que los libres ahora de todo ataque del enemigo, de toda barrera que se ha plantado, de todo lo que hay en sus mentes, en sus corazones, y que no les permiten, Señor, ver cuán próximo estás de cada uno de ellos. Padre, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, comienza ahora a tocar, Señor, los corazones. Que haya vidas consagradas, que haya vidas dedicadas, que haya vidas, Señor, que no teman darlo todo, Señor, por ti, Señor. Que no teman entregarlo todo por vos. Que no se acomoden, Señor, a las viejas costumbres, que no se acomoden a lo religioso, que no busquen apenas satisfacción personal, sino que busquen, Señor, agradar a tu nombre, agradar a tu corazón, Señor. Que no haya, Señor, nada que nos impida servirte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Padre, no dejes, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean desperdiciadas, sino úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo consagro mi vida a ti, Señor, me entrego completamente a ti, Padre, y ruego que escuches, Señor, la oración de cada uno de mis hermanos, Señor. Ministra, Señor, sus vidas, sus corazones, llena de tu palabra y de tu Espíritu Santo, y que no haya nada que el enemigo pueda hacer, que no haya nada que el enemigo pueda plantar, que no haya nada, Señor, que el enemigo tome control, sino que en el nombre de Jesucristo sea quebrado ahora todo plan diabólico, sea derrotado ahora en el nombre de Jesucristo Satanás y todos sus secuaces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo te ruego ahora, libre
obra y ministra, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, danos más y más y más y más de tu palabra. Llénanos, Señor, con tu presencia. Nútrenos, Señor, cada día, Señor, con tu palabra, Señor, de manera tal que no haya, Señor, nada que nos impida seguir creciendo más y más y más y más, y donde nuestra carne sea derrotada cada día, donde no haya lugar, Señor, para los deseos de nuestra carne, donde no haya lugar, Señor, para nuestros pensamientos, Señor, sino que sea todo completamente de ti, Señor.